Amados hermanos, un cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. No me cansaré de decirlo, para mí es un privilegio que el Señor me da de poder aportar para la edificación estas reflexiones que se emiten cada día. Dios nos da ese privilegio, pero por la buena voluntad del Señor, aquí estamos cada 8 días, o estoy con ustedes cada 8 días, y les agradezco por aquellos que nos acompañan y nos siguen. Y bueno, esperando en el Señor que podamos ser útiles en sus preciosas y divinas manos. Dice 2 de Tesalonicenses, allí estamos, mis amados hermanos, y allí estamos anclados, ya concluyendo el capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo está haciendo exhortaciones y de pronto está corrigiendo alguna forma de mal pensamiento que habían tenido los hermanos en Tesalónica con respecto a la venida del Señor Jesucristo a establecer su reino. Como ya estas cartas nos lo han dicho, y este equipo misionero en boca del apóstol Pablo nos lo ha expresado, habían hermanos que habían malinterpretado diciendo que ya la resurrección se había dado, que ya Cristo ya estaba pronto para venir a establecer su reino. Entonces dijeron, no hay que trabajar, no vamos a trabajar porque ¿para qué? Si ya va a venir Cristo. Entonces desistieron de sus trabajos y desafortunadamente entraron en holgazanería y en vivir a expensas de otros, cosa que no es digna del Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando a estos hermanos para que vivan de una forma digna del Señor. ¿Cómo se vive? Bueno, aquí lo dice 2 de Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bueno, mis amados, aquí vemos la palabra del Señor, lo que nos indica, lo que nos dice, y el apóstol Pablo aquí está presentándose como ejemplo. Y no solamente el apóstol Pablo, sino a todo su equipo. Porque aquí en el versículo 7 del capítulo 3 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Y está hablando en plural. O sea que los hermanos que llegaron allí a Tesalónica, este equipo misionero, fueron hermanos de testimonio, fueron hermanos que realmente se dispusieron para el Señor y fueron un buen ejemplo en el aspecto de trabajo, en el aspecto laboral para estos hermanos. Y bueno, aquí el apóstol Pablo tiene que venir a expresar esto y a decirles que les imiten, porque ya como lo expresé, pues o algunos otros no habían tenido una buena actitud con respecto a la noticia de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, ¿en qué? Vemos en la Escritura, en diferentes partes de la palabra del Señor, al apóstol Pablo, hablando de respecto de este tema. En Gálatas, el apóstol Pablo, como nos dice aquí también la palabra de Dios, Gálatas 6:6, usted puede mirarlo si usted lo quiere hacer. También el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 15, versículo 27, está hablando al respecto y hablando a Timoteo de la forma y la manera como se debe servir al Señor. Si ustedes me acompañan, por favor, primera de Timoteo, hay unas hojitas adelante, 1 Timoteo 5, 17 y 18. 1 Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Como lo dice allí en Tesalónica, y volvamos por favor, capítulo 3, versículo 9, dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo
para que nos imitaseis. Entonces, el apóstol Pablo y los apóstoles tenían derecho de vivir de la predicación del evangelio, claro que sí. Eso el Señor Jesucristo también lo dice allí en Mateo 10:10, que el obrero es digno de su salario. Y es un trabajo, es una labor, la parte ministerial, la parte pastoral, la parte de gobierno de iglesia, es un trabajo que se hace. Es un trabajo, sabemos que es una obra, que es un ministerio que se desarrolla, pero requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere preparación. Bueno, requiere tantas cosas que a veces no las tenemos en cuenta, pero que es una tarea que hay que llevar a cabo, hay que hacerlo. Entonces allí el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que los ancianos que gobiernen bien. Entonces hay que evaluar delante del Señor cómo nosotros estamos desarrollando esa tarea, cómo estamos haciendo esa tarea. ¿Serán que nuestras manos están limpias delante del Señor diciendo, Señor, tú sabes, tú que me conoces, sabes que la tarea y la labor que se está haciendo es una labor transparente, honesta, abnegada y que lo estamos haciendo con el mayor esfuerzo y con la mejor dedicación para que sea para la gloria tuya y bendición de tu iglesia? Si es así, mis amados hermanos, pues los siervos del Señor tienen todo el derecho, tienen todo el derecho de no reclamar en ningún momento. Porque aquí lo que debemos también es saber, mis amados hermanos, es que Dios es quien nos ha puesto. Dios es quien nos ha llamado, Dios es quien nos ha capacitado, Dios nos ha dado el don de pastor. Dios es el que nos ha entregado el equipamiento para que podamos servirle. Entonces es Dios quien nos ha puesto aquí y por consiguiente Él mismo, a través de los medios que Él quiera usar, pues va a bendecir y nos va a dar el sustento si nosotros estamos haciendo la tarea en una forma digna de Él. Eso es claro en la Escritura, mis amados hermanos. Y el apóstol Pablo tuvo que trabajar tanto secularmente como también en la parte ministerial. Tuvo que combinar estas cosas por causa de los diferentes comentarios que algunos hacían respecto de él. De que, una vez más, de pronto que él quería aprovecharse de las personas, que quería sacarles el recurso. Y bueno, el apóstol Pablo, con la sabiduría que el Señor le dio, pues obraba de esta manera como nos lo está presentando y vemos que es una manera digna del Señor. Quisiera que también en esto pues reflexionáramos un poquito, mis amados hermanos. Pues sabemos que aquí en nuestra Colombia, pues la parte de ministerial, la parte pastoral, la parte de administración de iglesia, pues no está bien vista, desafortunadamente, para muchas personas no creyentes, por supuesto. Tienen argumentos, sí, pueden que haya argumentos y de pronto expresan sus argumentos, puede que tengan razón, pueden que hayan visto testimonios no dignos y sí, puede que se dé. Pero también, mis amados hermanos, debemos ser diligentes, sabios, entendidos como iglesia, que Dios nos manda y Dios en su palabra nos entrega a nosotros, la iglesia, la responsabilidad de responder por nuestros pastores, por los obreros que nos sirven. Es importante, es necesario, y si usted me acompaña a la luz de la Escritura, porque es un tema bastante complejo, y aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice la Escritura: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahí está, mis amados hermanos. Una y otra vez el apóstol Pablo nos muestra que es una responsabilidad de nosotros, la iglesia, responder en la parte de, por supuesto, oración, de respaldo en todo lo que se necesite, y también en el aspecto de proveerle al siervo para el sustento diario. Es la responsabilidad de nosotros, la iglesia, mi amado hermano. No lo miremos, y hago un paréntesis aquí, mis amados, para hacer un comentario personal, pero no miremos a los siervos con tristeza, con desdén, con menosprecio, de pronto porque con sentimentalismo, que pobrecito, que sí necesita, que no necesita, que le doy, no le doy. No, mis amados hermanos, miremoslo desde el punto de vista bíblico. Dios nos ordena y nos manda a nosotros, la iglesia,
a responder por nuestros obreros, por nuestros siervos. Es responsabilidad delegada de parte de Dios para nosotros la iglesia. Entonces así debemos ser y así debemos obrar. También, mis amados, aquí quiero hacer una lecturita un poco amplia en 1 Corintios, y acompáñenme por favor. 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Dice la escritura, versículo 3. 9:3 de 1 Corintios. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Aquí el apóstol Pablo nuevamente, algunos lo acusaban, lo señalaban de pronto de estar viviendo a expensas de las personas, no haciendo nada, perdiendo el tiempo. Y el apóstol Pablo saca un argumento porque es necesario hacerlo. Él no estaba publicando constantemente esto, pero dependiendo de la circunstancia, él tenía que sacar esto a la luz y mostrar realmente la autoridad apostólica. Dice aquí en la escritura, 1 Corintios 9, versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, y aquí cuando dice otros participan son los gobiernos que reciben nuestros impuestos y nuestros pagos, ellos sí reciben, y sí o sí nos toca. Pero dice aquí la escritura, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Bueno, tomé esta porción un poquito extensa, mis amados hermanos, para ver la autoridad apostólica y lo que el apóstol Pablo dice acerca de lo que debemos estar haciendo nosotros con nuestros obreros, con nuestros pastores, con aquellos que gobiernan, con aquellos que por la gracia del Señor están puestos allí en el liderazgo de conducción de iglesia. Mis amados, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Debemos obrar de una forma digna, sí, debemos trabajar, sí. Y si hay la necesidad, por una u otra razón, de trabajar secularmente, lo debemos hacer. Pero también recordemos que responsabilidad Dios nos ha dado de soportar, sostener con oración, respaldo y económicamente a nuestros siervos. Y yo le animo, si de pronto usted ha tenido algún percance en este sentido, se ha sentido desilusionado, ha tenido un mal testimonio de personas que han obrado no en una forma digna, pues mire lo que la palabra de Dios nos dice, vuelva hacia el Señor, mire desde la óptica del Señor y ponga su fe en el Señor Jesucristo, empiece a servirle al Señor y también dispóngase para que Él le use para su gloria y bendición de otros. Bueno, mis amados, un feliz día, un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias por su atención.